This lesson will be on the report speech, okay? Also known as indirect speech. Report speech, también conocido como lo que es discurso indirecto. The report speech is used when we want to tell a person or we want to tell people what other person has told us previously. ¿Sí? What does it mean this? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a utilizar lo que es el report speech o indirect speech cuando queremos contarle a una persona o a un grupo de personas lo que antes otra persona me dijo. ¿Sí? Yo le estoy contando lo que otra persona me dijo a otras personas. ¿Ok? When we want to express what other person has told us, we have two options. The direct speech or the indirect speech, or also known as report speech. ¿Sí? Tenemos dos tipos de discursos cuando queremos comunicar lo que otra persona nos dijo. El discurso directo y el discurso indirecto or report speech. Well, let's start with the direct speech. Okay, this is easy. This is the easier one. Este es más fácil. In direct speech, we say the sentence word by word as it was said, and we always write it between inverted commas. Bueno, cuando utilizamos el indirect speech, nosotros decimos literalmente la oración que nos dijo la otra persona, palabra por palabra, ¿sí? Y siempre la vamos a escribir entre inverted commas o comillas, ¿ok? For example, imaginen que una persona nos dice esto. I will never talk to you again. Una chica nos dice esto. I will never talk to you again. Bueno, yo quiero decir eso, quiero decir lo que esta chica me dijo a otra persona. Bueno, ¿cómo digo? Abro comillas. I will never talk to you again. Cierro comillas. She said. ¿Ok? Dije literalmente, palabra por palabra, lo que esta persona, ella en este caso, me dijo a mí. ¿Sí? Se lo conté a otra persona. Now, let's go with the report speech. Or indirect speech. Remember, it's the same. If we don't want to say the sentence word by word, we use the indirect speech. If we use indirect speech, the sentence suffers some changes. Bueno, acá cuando utilizamos el report speech para decir lo que otra persona nos dijo, bueno, esa oración original, en este caso, I will never talk to you again, ¿sí? Va a sufrir algunos cambios, que es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? Va a sufrir cambio de la persona, ¿sí? El I, por ejemplo, el tiempo verbal, ¿ok? Los pronombres, ¿ya? Bueno. Y así nosotros no decimos la oración palabra por palabra, sino que vamos a utilizar el indirect speech. ¿Ok? Bueno. I will never talk to you again. She said that, miren cómo empieza, She said that she would never talk to me again. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó? She said, al principio. Si comparan, ¿sí? Este está al final, indirect speech está al final y report speech está al principio. She said that she, ¿quién dijo? Ella. Entonces yo no voy a poner ahí. Ella me dijo que ella, ok, sufre un cambio acá el pronombre, she, would never talk, here we use will, but when we use report speech, we use would, ¿ok? Cuando usamos report speech, el tiempo verbal de la oración original va a ir un paso atrás, ¿sí? Vamos a utilizar un tiempo atrás, ¿ok? Si utilizo presente simple, por ejemplo, y yo quiero utilizar report speech, tengo que ese presente simple ir un paso atrás, un tiempo verbal atrás, que sería pasado simple, ¿ok? Si utilizo pasado continuo, bueno, un tiempo atrás sería pasado perfecto continuo. ¿Ok? Bueno, tengan en cuenta que va a haber un cambio en los tiempos verbales. She said that she would never talk to me again.
Acá tenemos otro cambio de pronombre, ¿ok? Acá dice I will never talk to you again. ¿A quién no le va a hablar más? A mí, ¿ok? So, to me again. ¿Ok? Well, let's continue. Generally, we use the verbs said, infinitive is say, or told, infinitive tell, to introduce a report speech sentence. ¿Sí? Para presentar, para empezar a utilizar el report speech, para armar una oración en report speech, generalmente, ¿sí? En este caso, generalmente, siempre vamos a utilizar los verbos said or told in the past simple to introduce a report speech sentence. Now, pay attention. What is the difference between these two? Said is followed immediately by the original sentence or by the word that plus the sentence. And the use of that is optional. ¿Ok? Ustedes pueden o no utilizar that. Es exactamente lo mismo. Miren acá el ejemplo. Mary dijo, I will probably sell my flat. Ok. Mary said that she would probably sell her flat. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Bueno, un tiempo atrás, que sería will, pasaría a would. ¿Ok? Y utilizamos Mary, no sé qué fue la persona quien dijo esto. Mary said that, este that está opcional, si ustedes lo quieren sacar, lo sacan, si no, pueden decir Mary said she will probably sell her flat, o Mary said that she will probably sell her flat. ¿Ok? Optional. That is optional. ¿Sí? ¿Vieron cómo inmediatamente después de said viene la oración original? ¿Sí? Con un tiempo atrás. El tiempo verbal va cambiado, ¿sí? Sería la oración original, pero está cambiado el tiempo. Ahora, esto tiene que ver con lo que viene ahora. Told. Told is followed by an objective pronoun or a name, okay? Me, you, them, us, him, her, Maria, Tony, etc. Plus the sentence. And the use of that is optional, okay? De vuelta, that es optional. ¿Cuál es la diferencia entonces entre said y told? En said vamos a poner directamente la oración, ¿sí? Con un tiempo atrás cambiado, obvio, y las palabras que necesitan ser cambiadas. Y con told, a told, es cuando una persona le dice algo a otra, ¿ok? Mary me dijo a mí, Mary le dijo a él le dijo a Mary, ¿ok? Siempre tiene que haber o un nombre o un objective pronoun, que son me, you, them, us, him, her, ¿ok? Mary told me that, optional, she would probably sell her flat. Okay, that is the main difference, and this is very important. Okay, if you use told without an objective pronoun or a name, it's not okay. It is incorrect. Okay, so pay attention to that. Well, now, and this is also very important. When we use the report speech, we have to take into account the verb tense of the original sentence and change it one tense back. Take a look at the following chart. ¿Qué significa esto? Como ya les dije previamente, ¿sí? Cuando utilizamos el report speech, tenemos que tener en cuenta el tiempo verbal, the verb tense, de la oración original. Y cuando lo pasamos a report speech, ese tiempo verbal va a ir un paso atrás. Here we have a chart with the different tenses, okay, and a tense back. The tense is back. So if we have present simple, changes to past simple. I don't do sports. This is the original sentence. And the report speech, she told me she didn't do sports. See, present simple here, don't do. Past simple in report speech, didn't do. Present continuous changes to past continuous. I'm correcting exams. This is the original sentence. And the report speech, he said that he was correcting exams.
Okay, past simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous. Present perfect changes to past perfect. Past perfect doesn't change. Okay, past perfect, past perfect. The thing that changes are the pronouns. Okay, here I, she, but the rest is the same. Okay, then will or won't, which is future simple, changes to would or wouldn't. Be or going to, okay, was or were going to. Am, is, or are going to, was, were going to. Must, the modal verb must, changes to had to, can, could, and may, might. Okay, this is very, very important. You have to take into account the verb tenses. If you don't change the verb tenses, it's not correct when using the report speech. Okay, and this is extra information for you. If you find could or might, okay, or should, those modal verbs in the report speech don't change, ¿sí? No van a cambiar. Si ustedes encuentran could or might or should en la oración original le tienen que pasar a report speech, esos modal verbs no cambian. Well, then you have an activity, okay, about the use of said or told. You have to take into account the different rules of the verb tenses, okay, and be careful when you have to use said or told. For example, number 1, it's raining, she said. Ok, ella dijo. Ella me lo dijo a mí, se lo dijo a alguien o lo dijo así como en el aire. Lo dijo así como en el aire, ok. Entonces voy a utilizar said. Ok, she said it was raining. Now, look at exercise number 2. He said to her, I love you. He said to her. Okay, here we must use said or told. In this case, we use told. Okay, he told her that, o sin el that, he loved her. Okay, recuerden esto, los usos de ser told y el cambiar los tiempos verbales. Okay.